Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Me quedé mirando la factura de $525,000 de la Hacienda Valle de Bravo. Mi firma estaba al final, justo al lado de la línea que decía, celebración del 50º aniversario, reunión familiar de Diego y Patricia Cárdenas. 3 meses de planificación, $525,000 por la renta del fin de semana, el banquete, el coordinador de actividades y el fotógrafo que Patricia insistió en que necesitábamos para capturar los recuerdos. Los recuerdos que hicieron sin mí. Me enteré un jueves por la mañana. No por mi hija Patricia, no por mi yerno Gerardo. Me enteré por Silvia Morales, mi vecina de 15 años, quien me mostró las fotos de Facebook mientras yo sacaba la basura para reciclar. Diego, están hermosas. ¿Qué tal estuvo la hacienda? Patricia se veía absolutamente radiante con ese vestido. Le quité el teléfono. Ahí estaba Patricia, de 48 años, usando el vestido color esmeralda que había visto a mi difunta esposa Susana ayudarle a elegir para su graduación hace 30 años. Ahí estaba Gerardo con el brazo alrededor de sus hijos, mis nietos Macarena y Omar. Ahí estaba la escultura de hielo que yo había aprobado, el cuarteto de cuerdas, la cena al atardecer en la terraza con vista al lago. Y ahí, en la esquina de una foto, estaba la lona, celebrando 50 años, el legado Cárdenas. ¿Cuándo regresaron?, preguntó Silvia. No fui. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? No me invitaron, Silvia. Entré a la casa antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. Dejé mi taza de café en la barra y me quedé de pie en mi cocina. La cocina donde Patricia había aprendido a hacer los buñuelos de su abuela, donde habíamos celebrado cada mañana de Navidad, donde Susana y yo le habíamos dicho que íbamos a ser abuelos por primera vez. Mi teléfono estaba en la barra. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje, nada. Lo levanté y marqué el número de Patricia. Sonó 4 veces. Hola, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como si fuera cualquier otro jueves. Acabo de ver a Silvia, le dije. Mi voz sonaba estable, demasiado estable. Me mostró las fotos del fin de semana. Silencio. Luego, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Papá, te lo puedo explicar. Exactamente cuando planeabas decirme que la celebración de mi 50º aniversario se hizo sin mí. No fue así. Su voz adquirió ese tono cortante que usaba cuando la acorralaban. Los papás de Gerardo venían desde Monterrey y ya sabes cómo tú y Daniel no se llevan bien. Conozco a Daniel desde hace 23 años, Patricia. Jugamos golf 2 veces al mes. Bueno, es que... era complicado. Pensamos que sería más fácil de esta manera. Menos estrés para todos. Menos estrés. Yo había firmado el cheque hace 3 meses, $525,000. Patricia me había llamado un martes por la noche, con voz muy alegre y entusiasta. Papá, tengo la idea más increíble para tu aniversario. En junio. Deberíamos celebrarlo en familia. Me había enviado el folleto de la hacienda, me mostró las opciones de paquetes, me preguntó qué menú prefería, el salmón a la tabla de cedro o el filete de res de Sonora. Yo había elegido ambos. Hay que darle opciones a la gente, había dicho yo. El detalle, papá, me dijo durante esa llamada, bajando la voz a ese tono cauteloso, es que el anticipo está un poco caro. Gerardo y yo todavía nos estamos recuperando de la colegiatura de la Universidad de Omar, y con la boda de Macarena el próximo año. Yo sabía hacia dónde iba. Siempre lo supe. ¿De cuánto es el anticipo, mi amor? $187,500. Pero, papá, no tienes que. Pásame los datos para la reservación. Yo me encargo. Porque eso fue lo que hice. Eso era lo que siempre había hecho. El pago final vencía 2 semanas antes del evento. Patricia volvió a llamar. Papá, odio pedirte esto,
pero la factura final es de 337,500 dólares pesos y Gerardo se acaba de enterar de que necesita una endodoncia. Te hago la transferencia hoy mismo, había respondido yo. Y lo hice. 525,000 dólares pesos en total por una celebración de mi matrimonio que se llevó a cabo sin mí. Patricia, dije por teléfono, ahora con voz muy baja, ¿alguna vez planeaste invitarme? Claro que sí. Pero luego las cosas se complicaron, y Gerardo pensó. Gerardo pensó que podría ser incómodo, ya sabes, celebrar a mamá cuando ella ya no está aquí. Susana había fallecido hace 6 años. 6 años de aprender a cocinar para uno solo, de aprender a dormir en una cama vacía, de aprender a tomar decisiones sin preguntar, ¿tú qué opinas, mi amor?, a la mujer que ya no estaba ahí para responder. O sea que tomaste mi dinero e hiciste una fiesta sobre mi matrimonio sin mí porque podría ser incómodo. Lo estás distorsionando, papá. Estábamos honrando a mamá. Compartimos anécdotas de ella, vimos fotos viejas. Yo también tengo anécdotas de ella, Patricia. Estuve casado con ella 44 años. Lo sé, pero... Macarena preguntó dónde estaba yo. Y Omar. Otra pausa. Más larga esta vez. Les dijimos que te sentías mal. Colgué. Aún me temblaban las manos. Miré a mi alrededor en mi cocina. A la mesa donde Susana y yo tomábamos nuestro café matutino durante 4 décadas. A la ventana donde ella cultivaba hierbas en macetitas. A las fotos en el refrigerador, la graduación de Patricia, los nietos de bebés, las navidades en familia. En cada una de ellas, yo había sido quien firmaba los cheques. La boda de Patricia hace 23 años, 437,500 dólares pesos. Papá, Gerardo y yo queremos empezar nuestro matrimonio bien, sin deudas. El enganche de su casa en Las Lomas, $1,000,000 de pesos. Papá, es una buenísima inversión. Los bienes raíces en la Ciudad de México están en su mejor momento. La escuela privada de Macarena, $150,000 dólares pesos al año por 6 años. Papá, las escuelas públicas ya no son lo mismo de antes. La colegiatura de la Universidad de Omar, beca completa en el TEC de Monterrey, $750,000 dólares pesos a lo largo de 4 años. Papá, lo aceptaron. ¿Te imaginas a tu nieto en el TEC? La remodelación de la cocina hace 3 años cuando Patricia dijo que su casa se estaba cayendo a pedazos, $562,500 dólares pesos. El viaje familiar a Los Cabos hace 2 años porque los niños necesitan ver el mundo, $225,000 dólares pesos. La nueva camioneta SV el año pasado porque su otra camioneta ya no daba para más, yo había sido el aval del préstamo por $350,000 dólares pesos que terminé pagando cuando a Gerardo se le cayó una oportunidad de negocio. Caminé hacia mi estudio, el pequeño cuarto en la parte trasera de la casa que solía ser el cuarto de manualidades de Susana. Ahora guardaba mis archivos ahí. Estados de cuenta de inversiones, registros bancarios, un libro de contabilidad que empecé a llevar hace 5 años después de que Susana murió y me di cuenta de que necesitaba llevar un mejor control de las cosas. Saqué la carpeta etiquetada Patricia, apoyo familiar. Las cifras se remontaban a 23 años. El total, con intereses calculados a la tasa conservadora que me había sugerido mi contador, ascendía a $5,837,500 pesos. Casi 6 millones de pesos. Y habían celebrado mi aniversario sin mí. Me quedé sentado en mi escritorio hasta que el sol empezó a ocultarse. Luego levanté el teléfono e hice una llamada. Bernardo, habla Diego Cárdenas. Necesito modificar mi testamento. Bernardo Villanueva había sido mi abogado durante 30 años. Él había manejado el testamento de Susana. Conocía la situación. Por supuesto, Diego. ¿Qué cambios vamos a hacer? Todos. Me reuní con Bernardo el martes siguiente. Su oficina en el centro tenía vista al bosque de Chapultepec. Siempre me había gustado esa vista.
Me recordaba los veranos en que Susana y yo empacábamos las cosas de Patricia y manejábamos a la sierra, encontrábamos un lugar tranquilo junto a un río y simplemente existíamos juntos. He revisado tu testamento actual, dijo Bernardo, ajustándose los lentes de lectura. Actualmente, tu patrimonio está dividido de la siguiente manera: Patricia recibe el 60%, incluyendo esta casa y la mayor parte de tu portafolio de inversiones. Tu hermana Margarita recibe el 20%. El 20% restante se divide entre varias organizaciones benéficas. Quiero cambiarlo. ¿A qué distribución? Patricia no recibe nada. Bernardo bajó la pluma. Diego, tengo que preguntar, ¿es esta una respuesta emocional a un evento reciente, o es algo que has considerado cuidadosamente? Le conté lo de la celebración del aniversario. Le mostré mi libro de contabilidad. Le expliqué el patrón: 23 años de peticiones, 23 años en los que yo decía que sí porque era su padre y eso es lo que hacen los padres. Y en 23 años, le dije, me ha devuelto exactamente $0. Ni un solo pago del préstamo para la casa que le di. Ni un solo reembolso por las colegiaturas. ¿Nada? Bernardo guardó silencio un momento. Sabes que los regalos no exigen legalmente un reembolso. Lo sé. Pero exigen algo, Bernardo. Respeto, tal vez. Honestidad. La decencia básica de no hacer una fiesta con mi dinero y luego mentirles a mis nietos sobre por qué no estaba yo ahí. ¿Qué pasa con Macarena y Omar? Esa era la pregunta que me había mantenido despierto durante 3 noches seguidas. Macarena tenía 24 años, trabajaba como enfermera en el Hospital Ángeles. Omar tenía 21, estaba en su 3er año en el TEC de Monterrey estudiando ciencias ambientales. Buenos muchachos, muchachos inteligentes, muchachos que me habían dado abrazos en Navidad y me habían enviado tarjetas de agradecimiento por los cheques de cumpleaños. Muchachos que habían estado en esa hacienda comiendo un banquete de $525,000 y ni una sola vez le habían preguntado a su madre por qué el abuelo Diego no estaba ahí. Abre fideicomisos educativos, dije finalmente. $312,500 cada uno, accesibles solo para posgrados o desarrollo profesional, y no accesibles para sus padres. Todo lo demás va para Margarita y las organizaciones benéficas. ¿Y la casa? Miré hacia el bosque de Chapultepec. Susana y yo habíamos comprado esta casa en 1981, criado a Patricia aquí, construido una vida aquí. Para el refugio para mujeres de la Ciudad de México. Susana fue voluntaria ahí durante 15 años. Que la vendan y usen los fondos como lo necesiten. Bernardo tomó nota. Esto va a ser un gran impacto para Patricia. ¡Qué bueno! Bernardo, ella hizo una fiesta celebrando mi matrimonio sin invitarme. Tomó mi dinero y les mintió a mis nietos. Creo que un pequeño impacto está justificado. Él asintió lentamente. Redactaré los nuevos documentos. Pero, Diego, te recomendaría no decirle nada a Patricia sobre esto todavía. Asegúrate de que esto es lo que quieres. Date tiempo. ¿Cuánto tiempo me dio Patricia para asistir a mi propia celebración de aniversario? Dejé de contestar las llamadas de Patricia. Me dejó mensajes de voz. Primero disculpándose, luego confundida, luego molesta. Papá, estás siendo ridículo. ¿Podemos, por favor, hablar de esto como adultos? Papá, Gerardo piensa que estás exagerando. Fue solo un fin de semana. Papá, Macarena quiere verte. ¿En serio vas a castigar a tu nieta por esto? Los borré todos. También cancelé las transferencias automáticas. Durante 3 años, le había estado enviando a Patricia $18,750 al mes solo para ayudar con los gastos. Papá, la Ciudad de México está carísima últimamente. Eso se acabó. La tarjeta de crédito adicional que le había dado para emergencias, llamé al banco y la cancelé. 2 semanas después de reunirme con Bernardo, Patricia apareció en mi puerta. Era sábado por la mañana. Yo estaba tomando café en la terraza trasera, leyendo el Universal, disfrutando del sol de junio. Sonó el timbre. Luego sonó de nuevo. Después alguien empezó a tocar la puerta. Sabía que era ella.
Lo presentía. Abrí la puerta. Patricia estaba ahí con su ropa de yoga, el cabello recogido y la cara tensa con esa expresión particular que ponía cuando las cosas no salían como ella quería. Gerardo estaba en el coche junto a la acera, mirando. Tenemos que hablar, dijo. No creo que sea necesario. Papá, esto es una locura. ¿Me vas a cortar por un malentendido? ¿Así es como le llamamos? ¿Un malentendido? ¿Qué quieres que te diga? Lo siento. Cometí un error. Pero estás actuando como si hubiera cometido un crimen horrible. Me quitaste $525,000 para una celebración de mi matrimonio y luego no me invitaste. ¿Cómo le llamarías a eso? Una mala decisión, por la que ya me disculpé. No, Patricia, lo explicaste, lo justificaste. Nunca te disculpaste realmente. Ella parpadeó. Dije que lo sentía. Dijiste, siento que te sientas así. Eso no es una disculpa. Eso es convertir mis sentimientos en tu problema. Esto es increíble. Cruzó los brazos. Bien. ¿Quieres una disculpa como debe ser? Lo siento, papá. Siento no haberte invitado. Estuvo mal. ¿Es eso lo que querías escuchar? Hace 3 semanas, sí. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Pero ¿sabes qué aprendí en estas 3 semanas? ¿Patricia? Aprendí que he estado esperando toda mi vida a que me des las gracias. Que lo digas en serio. No solo de dientes para afuera. Sino que realmente me demuestres que aprecias lo que he hecho por ti. Yo sí lo aprecio. ¿Cuándo fue la última vez que me pagaste algo de vuelta? Se quedó helada. ¿Qué? El enganche de la casa, la boda, las escuelas, los coches, las remodelaciones, las vacaciones. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un pago de todo eso? Esos fueron regalos. Nunca dijiste que tenía que pagarte. Tienes razón. Fueron regalos y te los di libremente. Pero los regalos se supone que son parte de una relación, Patricia. Se supone que deben ir en ambas direcciones. ¿Sabes qué he recibido de ti en 23 años? Tarjetas el Día del Padre. Eso es todo. Tarjetas compradas en la tienda solo con tu firma. Eso no es justo. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Hablemos de lo que es justo. Ganas $1, 0,62, 500 pesos al año como agente de bienes raíces. Gerardo gana $750, 000 en la empresa petrolera. Combinados, ganan más de lo que yo gané en el mejor momento de mi carrera. Y, sin embargo, de alguna manera, nunca les alcanza para nada. Tenemos gastos. Los niños. Los niños ya son adultos, Patricia. Macarena tiene su propio departamento. Omar vive en las residencias de la universidad. ¿Cuáles gastos? No respondió. Gastaste mi dinero en una fiesta que yo pagué, no me invitaste y les mentiste a tus hijos sobre dónde estaba yo. Y ahora estás parada en mi puerta, no porque me extrañes o porque te sientas culpable, sino porque tu tarjeta de crédito dejó de funcionar y no te llegó tu depósito mensual. Su cara se puso roja. ¿Eso es lo que piensas? Que solo estoy aquí por dinero. Me equivoco. El silencio se prolongó entre nosotros. No puedo creer que tengas tan mala opinión de mí, dijo finalmente. No puedo creer que me trates como a un cajero automático y todavía esperes que esté agradecido por ello. Se dio la vuelta y se alejó. Se subió al coche con Gerardo. Se marcharon. Me quedé de pie en la entrada y no sentí nada. Ni culpa. Ni arrepentimiento. Solo una especie de vacío extraño donde solía estar la obligación. El siguiente contacto vino de Macarena. Me llamó un miércoles por la noche. Abuelo, soy Maca. Mi corazón aún se derretía cuando escuchaba su voz. A los 24 años todavía me decía abuelo. Hola, mi amor. Mi mamá me dijo que se pelearon. ¿No te dijo por qué? Una pausa. Dijo que era complicado. Algo sobre la fiesta de aniversario.
Tu madre te dijo que yo pagué por esa fiesta. ¿Ella? Ella dijo que tú ayudaste con eso. Sí. Pagué 525,000 dólares pesos por eso, Macarena. Todo completo. Y luego tu madre no me invitó. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea. Yo no lo sabía. ¿Qué te dijo ella? Sobre por qué no estaba yo ahí. Dijo que te sentías mal. Que pensaste que el viaje iba a ser demasiado pesado. Yo vivo a 1 hora y media de Valle de Bravo, Maca. Tu madre vive más lejos que yo. Otra larga pausa. Abuelo, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Esto no es culpa tuya. Pero necesito que entiendas algo. ¿Te quiero? Quiero a tu hermano. Pero tengo 66 años y pasé 6 años cuidando a tu abuela mientras moría de cáncer. Vi a la mujer más fuerte que he conocido consumirse hasta pesar 40 kilos. Le sostuve la mano cuando dio su último respiro. Y la celebración de la vida que construimos juntos ocurrió sin mí porque a tu madre le pareció que sería incómodo. La escuché llorar en silencio. No estoy enojado contigo, continué. Pero necesito que sepas la verdad. Necesito que alguien en esta familia sepa la verdad. Cuánto lo siento, abuelo. Gracias, mi amor. Eso significa más de lo que crees. Hablamos durante otros 20 minutos. Me contó sobre su trabajo, sobre los pacientes difíciles y los días buenos. Yo le conté sobre el jardín que estaba planeando, el viejo jardín de Susana que había dejado que se llenara de maleza después de su muerte. Tal vez podría ir a ayudarte, dijo Macarena. Tengo un sábado libre el próximo mes. Me gustaría mucho. Después de colgar, me senté en la silla de Susana, la silla de lectura junto a la ventana donde había pasado innumerables noches con sus libros. Casi podía verla ahí, con los lentes en la punta de la nariz, leyéndome pasajes en voz alta de vez en cuando. Hice lo correcto, le pregunté a la habitación vacía. Por supuesto, ella no respondió. Pero creía saber lo que diría. No puedes prenderte fuego a ti mismo para mantener a otra persona caliente, Diego. Ni siquiera a nuestra hija. Susana también lo había notado, cerca del final. Patricia visitando el hospital, siempre con alguna crisis que requería dinero. Susana me había apretado la mano un día después de que Patricia se fue. Vas a tener que detenerte, había susurrado. ¿Detener qué? Ser su solución para todo. Nunca va a aprender si le sigues resolviendo los problemas. Es nuestra hija. Es una mujer adulta y le estás enseñando que el amor significa dinero. Le prometí a Susana que lo pensaría, pero luego ella murió y me quedé solo. Y cuando Patricia llamaba llorando por el pago de la hipoteca, la reparación del coche o las colegiaturas, era más fácil simplemente decir que sí. Era más fácil hacer el cheque que tener la conversación difícil. Pero lo fácil no había mejorado las cosas. Lo fácil había empeorado las cosas. La carta llegó 4 semanas después, no de Patricia, sino de Gerardo. Estaba escrita a mano, lo cual me sorprendió. 3 páginas en papel tamaño oficio. Diego, necesito ser honesto contigo sobre algo que debí haberte dicho hace años. Patricia tiene un problema con las compras. No del tipo médico o diagnosticable, sino del tipo en el que genuinamente cree que se merece cierto estilo de vida sin importar lo que realmente podamos pagar. Cuando nos casamos, pensé que era normal. Una pareja joven queriendo cosas bonitas. Pero nunca paró. La casa tenía que estar en las lomas. Los niños tenían que ir a colegio de paga. Los coches tenían que ser nuevos. Las vacaciones tenían que ser exóticas. Y cada vez que yo decía que no nos alcanzaba para algo, ella respondía, le voy a pedir a mi papá. Le seguía la corriente porque era más fácil que pelear. Porque la amaba y quería hacerla feliz. Porque pensé que tal vez si yo trabajaba más duro y ganaba más dinero, eventualmente llegaríamos a un punto en el que no necesitaríamos tu ayuda. Pero nunca llegamos ahí. Porque cada vez que me daban un aumento, Patricia encontraba algo más caro que desear. La fiesta de aniversario fue idea mía.
Pensé que si hacíamos algo en grande para celebrarte a ti y a Susana, tal vez Patricia por fin vería todo lo que habías hecho por nosotros. Tal vez se daría cuenta de que era hora de valernos por nosotros mismos. Pero cuando llegó el momento de invitarte, entró en pánico. Dijo que ibas a querer hablar de dinero, de todos los préstamos. De cuándo te íbamos a pagar. Dijo que eso arruinaría todo el fin de semana. Yo debí haber insistido. Debí haberle dicho que cancelaríamos todo si no podíamos invitarte. Pero no lo hice. Tomé el camino cobarde. No te estoy pidiendo que nos perdones o que cambies de opinión sobre lo que sea que hayas decidido. Solo quería que supieras que estoy consciente de que lo que hicimos estuvo mal y lo siento mucho. Gerardo. Lo leí 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio. No cambiaba nada. Pero ayudaba a saber que alguien en esa familia lo entendía. Omar me llamó en julio. Estaba de regreso del TEC de Monterrey por el verano, trabajando en un campamento juvenil en Tepoztlán. Hola, abuelo. Escuché que las cosas están raras entre mi mamá y tú. Esa es una forma de decirlo. No me quiere decir qué pasó. Solo dice que tuvieron un desacuerdo. Le conté. Todo. El dinero, la fiesta, los años de consentirla, todo. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato. Yo no sabía, dijo finalmente, nada de eso. Yo pensé que solo eras generoso. Lo fui. Demasiado generoso. No, su voz sonó firme. No digas eso. Tú me ayudaste a entrar al TEC. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Estoy estudiando ciencias climáticas porque tú lo hiciste posible. Voy a dedicar mi vida a tratar de arreglar el desastre que heredó mi generación, y puedo hacerlo porque creíste en mí. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero, abuelo, mi mamá no debió haber hecho lo que hizo. Lo de la fiesta. Eso estuvo muy mal. Gracias, Omar. ¿Vas a estar bien? O sea, económicamente y eso. Casi me río. Estoy bien, muchacho. Más que bien. Tu abuela y yo ahorramos bien. Tengo una buena pensión. No me preocupa el dinero. ¿Qué te preocupa? La pregunta me tomó por sorpresa. Me preocupa haber pasado tanto tiempo siendo útil, que se me olvidó simplemente ser amado. Yo te amo, abuelo. No por lo que me das, sino por lo que eres. Tuve que bajar el teléfono por un minuto después de eso. Patricia lo intentó una vez más en agosto. Llamó en el que habría sido el cumpleaños número 72 de Susana. Pensé que podríamos ir juntos al cementerio, dijo. Llevarle flores a la tumba de mamá. ¿Tal vez ir a comer después? ¿A qué hora tenías pensado ir? ¿Cómo a las 11? Estaré ahí a las 9, solo. Papá, no se vale que uses la memoria de tu madre para manipularme y que te perdone, Patricia. No estoy haciendo eso. Si lo estás haciendo. Y es caer muy bajo. Colgué. Fui al cementerio a las 9 como había dicho. Llevé las flores favoritas de Susana, peonías color rosa pálido. Me senté en la banca junto a su lápida y le hablé de la manera que lo hacía cada semana. Ella lo está intentando, le dije, pero sigue intentándolo de todas las formas equivocadas. Una brisa movió los árboles. Te extraño, dije. Extraño tener a alguien que me amara sin necesitar nada de mí. Me quedé hasta casi el mediodía. Patricia nunca apareció. Bernardo me llamó en septiembre para decirme que el Nuevo Testamento estaba finalizado y registrado. ¿Cómo estás, Diego? Mejor de lo que esperaba, la verdad. ¿Y Patricia? No hablamos mucho. Macarena me visita a veces. Omar me llama cada 2 semanas. Con eso basta. ¿Sin arrepentimientos? Lo pensé, de verdad lo pensé. No, dije. Me arrepiento de haberle facilitado la vida por tanto tiempo. Me arrepiento de haberle enseñado que el dinero era mi forma de mostrar amor. ¿Pero cortarle el dinero? No. De eso no me arrepiento. Qué bueno. Te mereces estar en paz, Diego.
Paz. Esa era la palabra correcta. Mis días eran más tranquilos ahora. Había empezado a dar clases de carpintería como voluntario en el centro para personas mayores del centro de la ciudad. Empecé a ir a la Sinfónica otra vez, algo que Susana y yo solíamos hacer y que había dejado de hacer después de su muerte. Empecé a tomar café con Silvia todos los miércoles por la mañana, hablando de cosas normales como el clima, las noticias y lo que estábamos leyendo. Empecé a vivir como si fuera una persona, no solo una cuenta bancaria. En octubre, Macarena vino a ayudarme con el jardín como había prometido. Pasamos la tarde del sábado arrancando malas hierbas, plantando bulbos para la primavera y podando los rosales que Susana tanto amaba. Mi mamá me pidió que hablara contigo, dijo Macarena mientras trabajábamos. Ah, sí. ¿Quiere saber qué tiene que hacer para que la perdones? Me senté sobre mis talones, con las manos sucias de tierra, sintiendo el cálido sol de octubre en mi rostro. Dile a tu madre que el perdón no es algo que se pueda comprar o negociar. Dile que, si quiere una relación conmigo, tiene que empezar por ser honesta sobre el dinero, sobre por qué hizo lo que hizo y sobre qué es lo que realmente quiere de mí que no sea económico. Dice que quiere a su papá de vuelta. Entonces tiene que decidir a qué papá quiere, al que hace los cheques o al que es una persona. Macarena guardó silencio, acomodando la tierra alrededor de un grupo de bulbos de tulipán. ¿Te puedo preguntar algo, abuelo? ¿Siempre? ¿Crees? ¿Crees que soy como ella? ¿Como mi mamá? Miré a mi nieta, de 24 años, trabajando en turnos nocturnos en el hospital, viviendo en un departamento pequeñito que a duras penas podía pagar, y que nunca, ni una sola vez, me había pedido dinero. Ni una sola vez. No, mi amor, tú eres como tu abuela. Ella sonrió, con una sonrisa sincera. Luego me abrazó, llenándonos de tierra a ambos. Te amo, abuelo. Yo también te amo, Maca. Terminamos el jardín cuando el sol comenzaba a ocultarse. La mandé a casa con algunos de los viejos recetarios de Susana y la promesa de cenar juntos el próximo mes. Después de que se fue, me paré en el jardín y miré lo que habíamos logrado. Todavía no era mucho, solo algo de tierra removida y bulbos plantados que no florecerían hasta la primavera. Pero era algo, un comienzo. Esa noche, saqué los viejos álbumes de fotos y encontré una foto de Susana y mía en nuestro verdadero 50º aniversario. De nuestra primera cita. Habíamos ido al mismo restaurante donde le había propuesto matrimonio, pedimos lo mismo y nos tomamos de las manos a través de la mesa como si fuéramos adolescentes. Ella murió 3 meses después. Yo había creído que necesitaba la gran celebración para honrarla, la hacienda, el banquete, el fotógrafo. Había pensado que gastar dinero significaba demostrar amor. Pero Susana no habría querido la hacienda. Ella habría querido un jardín y las risas de su nieta y mañanas tranquilas con un café y el periódico. Habría querido exactamente lo que yo tenía ahora. A veces pensaba en Patricia, en si algún día lo entendería, en si había un camino de regreso hacia algo que se pareciera a una relación. No lo sabía. Tal vez sí, tal vez no. Pero había aprendido algo importante en estos meses de silencio. Podía sobrevivir a su decepción. Podía sobrevivir a su enojo. Podía sobrevivir a ser el malo en su historia. A lo que no podía sobrevivir, a lo que no sobreviviría, era a pasar el resto de mi vida siendo tratado como si solo valiera cuando era útil. Susana solía decir que el mejor regalo que le puedes dar a alguien es la verdad, incluso cuando duele, incluso cuando te cuesta algo. Por fin le había dado la verdad a Patricia, que yo era una persona, no un banco. Que el amor no se medía en pesos. Que el respeto y el agradecimiento no eran opciones extra en una relación de padres e hijos, eran los cimientos. Si ella alguna vez aceptaba esa verdad o no, no era algo que yo pudiera controlar. Pero esto sí lo podía controlar, cómo gastaba el tiempo que me quedaba, a quién le daba mi energía, que permitía en mi vida. Y elegí la paz. Elegí poner límites. Elegí el jardín y la sinfónica y las clases de carpintería y a los nietos que me amaban por quien era, no por lo que les podía dar. Elegí dejar de prenderme fuego para mantener calientes a los demás. Porque esto es lo que por fin entendí a los 66 años, la generosidad sin límites no es amor, es autodestrucción.
Y enseñarle a alguien que puede tomar sin dar, exigir sin agradecer y lastimar sin consecuencias, eso no es hacerle un favor, es arruinarle la vida. Lo más amable que pude haber hecho por Patricia fue dejar de ser su solución. Lo más amable que pude haber hecho por mí mismo fue empezar a sentir que yo era suficiente tal como era. Y si eso me hacía egoísta ante sus ojos, que así fuera. Prefería ser egoísta y respetado que generoso e invisible. Prefería tener paz que dinero en el bolsillo de alguien más y caos en mi corazón. Prefería pasar mis últimos años sabiendo que me defendí, que morir habiendo pasado toda una vida dejándome pisotear por los demás. Eso es lo que Susana hubiera querido. Y finalmente, después de todos estos años, eso es lo que yo quería también. La conexión con la gente, ese era mi infierno. Y luego, mi cielo era poder socializar, hablar con la gente, disfrutar mucho más mi vida en Estados Unidos. Y mi infierno era no saber inglés, sentir vergüenza por llevar aquí tanto tiempo y seguir sin saber inglés, sin poder entender a nadie ni hablar con nadie. Para mí, mi infierno fue un factor muy poderoso para hacer que empezara a aprender. Y ahora que he llegado al punto donde mi inglés es lo suficientemente bueno para comunicarme con la gente y entender mucho de lo que dicen, me siento muy feliz de haber tomado esa decisión. Así que, ahora te estarás preguntando, bueno, Carlos, por supuesto que quiero llegar a mi cielo, pero ¿cómo puedo lograrlo? Eso nos lleva al punto número 2, que es establecer una rutina. Una rutina es simplemente algo que haces regularmente, como todos los días. Para establecer una rutina, lo único que tienes que hacer es elegir un horario y una cantidad de tiempo para aprender inglés. Así que, por ejemplo, digamos que trabajas durante el día y te desocupas a eso de las 8:30 de la noche, después de cenar. Entonces, eliges esa hora. A las 8:30, voy a aprender inglés. Ahora, hay que elegir por cuánto tiempo. Esto depende de ti. Depende de cuánto tiempo y cuánta energía mental tengas, porque trabajar te cansa, la escuela te cansa. Tenemos una cantidad limitada de energía. Así que lo que recomiendo es que empieces con algo pequeño, como 15 minutos, tal vez 20 minutos. Entonces, de nuevo, eliges esa hora, que son las 8:30 de la noche, voy a estudiar por 15 minutos, de las 8:30 a las 8:45. Y la razón por la que establecer esta rutina puede darte motivación es porque sabrás que, mientras sigas esa rutina, tienes prácticamente garantizado que vas a mejorar. Y saber que tienes garantizado que mejorarás te hará sentir más entusiasmo por aprender. Y de nuevo, no tiene que ser por mucho tiempo, 15 o 20 minutos. Y luego, una vez que termine ese tiempo, puedes parar y hacer cualquier otra cosa que quieras hacer. Tal vez pienses, 15, 20 minutos, en realidad no es tiempo suficiente. Pero lo que yo descubrí es que si realmente te sientas y te concentras solo en aprender inglés, como simplemente